Hola amigos de su canal de YouTube, nuevamente con ustedes para hablarle de leyendas, historias, personajes de la Managua y de Nicaragua. Vamos a abordar de algunos departamentos que tienen casos especiales de ciudadanos que fueron leyendas en ese departamento, como en Granada, en León, en Chinandega y en Ortega. Poco a poco vamos a ir hablando de cada uno de estos departamentos y también de todas las situaciones que hubieron en nuestro país. Por ejemplo, esta vez vamos a hablar de los cines, los emblemáticos cines de la vieja Managua. Nosotros en Managua teníamos, en cada barrio casi había un cine. Por ejemplo, en el barrio Rosario, Cristo Rosario, ahí estaba el cine Rosario. En el barrio Boer, ahí estaba el cine Boer. En el barrio Darío, ahí estaba el cine Darío. Allá por donde yo vivía, que era en el barrio Candelaria, ahí estaban, cerca del barrio mío, estaban el Luciérnaga, estaba el Palace, estaba el Fénix, ¿verdad? El Trébol, que eran cines muy bonitos, ¿verdad? Muy pequeñitos. Van a ver a ustedes ahí, les vamos a presentar la cartelera de cine que había, el precio que había. Claro, había cines grandes como el González y el Salazar. La historia de los cines de Managua comienza ya por 1947, ¿verdad? Donde los cines nacen en 1947, que nace el cine Salazar. Meses después nace el cine Margot. El cine Margot era de un nicaragüense que se había casado con una venezolana y tuvieron una hija que se llamaba Margarita. Entonces la señora y el esposo dijeron, pongámosle el cine Margot. El edificio del cine Margot todavía está de pie. El edificio del cine González también. El edificio del cine Alcázar o Salazar, porque primero comenzó a llamarse Salazar, ¿verdad? Así fue su nombre, Salazar. Eran los cines grandes con aire acondicionado, que alcanzaban más de 250 personas, ¿verdad? Tenían el balcón. El Alcázar, por ejemplo, tenía un balcón, después tenía un medio privadito, balcón privado, que era muy visitado por los novios, los muchachos de esa época, ¿verdad? Que era bien oscurito, bien cerradito y todo eso. Y tenía la platea. El Margot tenía el balcón y platea, y el González igual, nada más que eran inmensos. Si ustedes, los managuas que nos están viendo y los que viven en el extranjero, se acordarán que el cine González, que está de pie ahí, era una cuadra, agarra media cuadra para el lago y media cuadra para arriba todavía, era inmenso, ¿verdad? Ahí se hacían muchos eventos sociales, por ejemplo el Monje de Oro, ahí se hacía la velada de los chicos de la prensa, muy recordada, también ahí se hacía en el cine González porque era sumamente grande. Pero también estaban los cines pequeños, que eran prácticamente los dueños de estos cines grandes, eran los dueños de esos cines pequeños. Por ejemplo, el Tropical era el dueño del cine González. El Fénix, el Luciérnaga, el Palace eran del cine Margot. Pero fueron naciendo barrios, iban naciendo cine en los barrios, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacían? Compraban la película, la compraban los grandotes, ¿verdad? Los del González y los del Salazar, que era el Salazar, el Alcázar, lo compró Pelicmex 3 años después, la película mexicana, y le puso el Salazar, ¿verdad? Así se quedó con el cine Salazar. Este cine era de una productora mexicana, entonces ahí se presentaban la mayor parte de la película mexicana que se filmaba en esa época y se presentaba en el cine Salazar. En el González ya me llegaban todas las demás casas peliculeras, la Warner Bros., la Metro Goldwyn Mayer, igual con el González, ¿verdad? Que se compraban y se repartían el pastel ellos para presentarlo. Una vez que la pasaban por ahí en los cines grandes, llegaban a los cines pequeños. Por ejemplo, el cine Margot costaba 2 córdobas para niños menores de 12 años. O sea, un niño era niño considerado hasta los 12 años. Ya ella tenía 13 chavalos, entonces pagaba como adulto, que eran 5 córdobas. En cambio, vos te ibas al cine Luciérnaga, te ibas al Rex, te ibas al Fénix, cualquiera de esos cines costaba 1 córdoba, 2 córdobas de entrada general. No había discriminación que son niños, no, totalmente era así, los cines. Hasta de 50 centavos, el Palace valía 50 centavos en luneta, 1 córdoba en palco. Indudablemente que tenía sus peculiaridades, eso sí. Entonces vamos a iniciar con el cine Margot, grande, hermoso, totalmente con aire acondicionado. Se presentaban los estrenos ahí en esa sala, ¿verdad? Allí todo el mundo, los que pudimos éramos en esa época, éramos unos chavalos, unos adolescentes, llegamos a ver Gusto, 3 días de paz, música y amor, 1969, ahí al cine Margot. Ahí mirábamos los 10 mandamientos, Ben-Hur. En el González se miraba aquella película famosa que es propia de Semana Santa, que era el manto sagrado, se vio y en Salazar estaba la película mexicana, o sea, Cantinflas era ahí,
de cajón, como decimos nosotros ahí en el Salazar. El Santo, ¿verdad? El Santo con no sé quién, el Santo con el no sé cuánto, la canción, las películas rancheras, las de Pedro Infante, ¿verdad? Las de Javier Solís, todo ese conglomerado de películas mexicanas estaban presentes en el cine Salazar. También estaban los cines pequeños. ¿Cuál era la ventaja de los cines pequeños? Por ejemplo, el Trébol. El Trébol era un cine muy grande, a pesar de ser un cine popular, barato, de un gordo, era un cine bien grande. Tenía abajo la luneta que le decían, era bien grande, nada más que era de banca, no había sillas, era de banca. Entonces el cine era enorme, entonces, pero enfrente estaba una fritanga. En el cine tropical igual no era tan grande. El cine tropical, me quiero recurrir a ayudarle, estaba situado allá por los mercados Central y San Miguel. Entonces el cine tropical, que es el más emblemático de todo, porque no tenía techo, o sea, la parte del palco que era poquito, que tenía solamente como 40 sillas, ¿verdad? Esa era una sala VIP. En aquellos tiempos ya había VIP, Very Important People, dice el VIP. Entonces había 40 sillas y eran de mimbre, además de eso. Los señores se sentaban que podían pagar 3 córdobas. En aquella época 3 córdobas casi valía una libra de carne. 3 córdobas sentado en una silla VIP. Después seguía un palquito, ¿verdad? Que era un palco pequeño, y estaba lo que era la luneta. Esta luneta no tenía techo de tropical. Entonces usted se imagina que en invierno empezaba a llover, todos los clientes del tropical que estaban ahí en la luneta, embarajuntada a cruzarse. Una baranda de madera los separaba a la luneta del palco y ahí se cruzaban. Se adueñaban prácticamente así, literalmente se adueñaban del palco. Claro, del palco está enojado. ¿Por qué? Porque ellos estaban pagando bien para estar en el palco y sin embargo los lunetas seguían aumentando. Otra cosa que había en los cines populares como el Tropical, el Trébol, el Fénix, el Luciérnaga, era cuando la cinta se reventaba. Recuérdense que en aquellos tiempos eran rollos de 35 milímetros, 2 carretes grandes de 35 milímetros que iba dando vueltas por el proyector, estaba un proyectista. Pero había un momentito en que esa cinta se rompía. ¿Qué pasaba? Comenzaba el público que no estaba muy alegre, que se le había roto la cinta al hombre, y empezaban a echarle 20.000 verbos. Le decían cualquier grosería, le mencionaban a su progenitora por todos lados. Era increíble. Entonces el hombre nervioso, pues, como podía, encendía la luz y entonces pegaba la cinta con tape y ya volvía a arrancar la película. Hubo una ocasión en el cine Luciérnaga, que pobrecito el proyectista. Los proyectistas tenían digamos, estaba la pared donde salía el proyector, donde salía la película a la pantalla, pero también tenía 2 huecos así, digamos así, donde él se asomaba para ver cómo estaba la cosa. Entonces, un día en una película se rompe la cinta. Ay, mamita, ¿para qué? Vinieron los agentes de abajo, estaba la temporada de mango, vino un salvaje, porque no le puedo decir de otra manera, agarró el mango y lo tiró. Pero qué pulso de hombre. Tiró y lo pegó lo metió en el hueco ese donde estaba ahí y le pegó en un ojo al proyectista. Lo tuvieron que sacar de la ambulancia y toda la cosa, le cerraron el cine y buscaron al hombre para echarlo preso, porque por un milagro de Dios no perdió el ojo, pero anduvo así el pobre hombre inflamado y todo eso. Era una grosería eso, pues decirle al hombre que no tenía culpa. Su trabajo era echar a andar la cinta, se rompía, no era su problema. Ese era el cine. Otra cosa que había en los cines, entonces estaban los de luneta, que ya más o menos se pueden dar una idea que la clientela de luneta que llegaba con 50 centavos, un Córdoba, y entonces entraban al cine con una bolsa así de este tamaño de jocote o de mango, y entonces las semillas de jocote se las comenzaban a tirar encima. Esa era parte de la idiosincrasia de ese tipo de cine pequeño, barato que habían allá. Otra particularidad de esos cines baratos, el Fénix, el Luciérnaga, el Palace, el Apolo, el Boer, el Cine Blanco, allá todavía está el edificio del Cine Blanco, allá por la calle Triunfo, era de que podía, porque en los cines grandes era estrictamente prohibido, si la película era prohibida para 21 años, fíjese bien, 21 años era la película prohibida. No tenía 21 años, no entraba en los cines grandes. Hago esa aclaración en los cines grandes. En los cines pequeños, entonces ya el portero, ¿verdad? Entonces ya uno llegaba, el chaval, brother, haceme volado, me tomaba aquí, te doy 5 reales, te doy $1. El hombre los dejaba entrar a ver películas que no eran pornográficas.
era por una situación de ejemplo a la sociedad. Por ejemplo, El Graduado, con Dustin Hoffman. ¿Qué Graduado? Si ustedes recurren a la biblioteca, ahí debe estar en los Netflix, en todos estos canales de streaming, debe estar El Graduado ahí. Y entonces, ¿qué es lo que va a haber en El Graduado? Nada, el mensaje hermano era de que la madre de una señora tiene un hijo, este estudia con otro, el amigo llega a la casa de su amigo y la señora, madre de este muchacho, se enamora del amigo de él. Entonces eso fue un escándalo, pues, ¿verdad? Entonces la moral y todas esas cosas. Esa película fue prohibida para 21 años. La señora no sale sin nada, sale con media, con su brasier y sus cosas. O sea, no había pornografía, pero era el mensaje de ese entonces que no se aceptaba así. Entonces resulta de que en el cine todo era así, pero por los cines pequeños, en los cines baratos, sí se podía dejar entrar, si se le pagaba, se coimeaba al portero. Entonces el tiquetero feliz ponía la película prohibida y sabía que ahí se llevaba 10 pesos, el 50 centavos, dejando entrar chavalos que no querían ese. Pero de los cines que fueron tan simbólicos, tan emblemáticos de nuestra Managua, ahora todo el mundo iba al cine, nosotros teníamos cómo divertirnos en aquella época, ¿no? Teníamos parques, teníamos las cantinas esas, los que iban a las cantinas en ese entonces, que tampoco eran permitidas, estaban las cantinas de chaval, no, eso se respetaba. Entonces teníamos los cines, sí. Y los cines, una cosa famosa que hubo en los cines fueron los matinés. Los matinés en los cines grandes, en el cine González, en el cine Salazar, en el cine Margot. Estos cines inventaron los matinés. A las 10 de la mañana, 2 películas. Entonces, todo el chavalero que andaba jalando, andaba tirándole el cuento a una muchacha, entonces llegaban al cine, al matiné. Entonces, si usted a la salida del matiné le preguntaba al muchacho, ¿y ahí cómo era la película? Ni el muchacho ni la muchacha, amigo, sabían cuál era. Ahí pasaba un solo romance, pues era la forma de verse. Ustedes saben que era más estricto los padres en aquella época, que la chavala no podía salir. Entonces, si la chavala iba al cine, al matiné, no solo iba ella, iba la chaperona. Y la chaperona también llevaba a su novio. Entonces era un relajo alegre, que la chaperona con el novio y la novia iba con el novio. Fue alegrísimo. Eso eran los matinés. Todos los domingos a las 10 de la mañana, de 10 a 1 de la tarde, o a 2:30 más o menos terminaba. Ya todo el mundo salía del cine, los chavalos eran los últimos de salir del cine porque las chavalas salían ya con sus chaperonas agarradas de la mano, se iban, como que no ha pasado nada. Pero ahí eran los cines del matiné, eran para los novios y las novias. Yo les voy a contar una anécdota, pero fenomenal, que hubo en el cine Tropical. Este cine, como les decía, no tenía techo, era alegrísimo. Pero un día ahí se llegó a presentar el gran Marco Antonio Muñiz. No es de la época de los muchachos, es de la época de uno de los grandes, de los vocerones de la época dorada de México. El gran Marco Antonio Muñiz, que es el que cantaba Celoso. Si no estás conmigo, nada importa. Era un gran cantante, todavía está vivo. Vino a Nicaragua a cantar, no solo al cine, hicieron una presentación popular en el cine Tropical. Entonces él se presentaba, creo que en el Gran Hotel tuvo su presentación, ya era para adultos, gente con plata que podía pagar la entrada al Gran Hotel. Igual que ahora, ¿no? Ahora hacen los muchachos que vienen aquí a Nicaragua o los que van a todos lados, hacen una presentación y ponen Marco vale tanto, la que está más cerca tanto. Entonces, antes, para no había eso, entonces pusieron a Marco Antonio Muñiz, el gran Marco Antonio Muñiz, lo pusieron en el Tropical. Empezó Marco Antonio, era claro, ahí se dio la inversa el valor de los tickets. Los que estaban en palco valía menos. Al revés de cuando estaba uno en palco viendo la película, los de luneta, ese era el que valía más porque tenía de frente al cantante. Pasaba el cantante por los dedos y toda la cosa, fue alegrísimo. Estaba Marco Antonio en pleno cantadero y todas las cosas cuando se empieza a escuchar en el cine. ¡Ahí viene, ahí viene! Marco Antonio siguió cantando, pero empezó a escuchar el ¡ahí viene, ahí viene! Se acercó a la baranda que separaba luneta de palco. Cuando llega a la luneta, a la barandita esa de separación, la frontera de palco y luneta, le dice uno de los señores que está ahí, don Marco Antonio, súbase aquí porque ahí vienen los orines. Eso era. La gente de atrás groseramente se orinaba, indudablemente eran hombres, ¿verdad? Los que se orinaban y el orín iba caminando. Entonces alguien decía atrás, ahí viene, que ahí van los orines.
caminando hasta allá. Entonces Marco Antonio se saltó así y se puso de pie y vio pasar los orines. Después el Marco Antonio lo contó por todos lados del mundo donde andaba, que él había cantado en un cine en Nicaragua donde se orinaba la gente allí sin levantarse. ¿Para qué querían ir al servicio? No iba a ir. El que estaba orinándose cuando estaba Marco Antonio dijo: no, yo no voy a ir, voy a perder. Y quizá el servicio que quedaba largo, voy a perder de ver a don Marco Antonio Muñiz, oírlo un ratito por ir a orinar, me orino aquí. Entonces esa era más o menos una semblanza así rápida de nuestro cine, alegre, coqueto, ¿verdad? Era un muro de secretos de los cines. ¿Cuántos? Las paredes del cine Margot, del cine González, cuántos secretos se llevaron a la tumba de todos los noviazgos que ahí vivieron. Entonces, mis amigos de su canal de YouTube, no olviden de suscribirse, denle like en el dedito y coméntenselo, compártanlo con otros amigos para que su canal siga viéndose en todo el país y a nivel mundial. Muchas gracias.